Y pienso en nuestras cruces. Muchos sabemos lo que se nos viene a veces, ¿no es cierto? Cuando a una persona le anuncian, usted tiene cáncer. ¿Acaso eso no es un dolor tremendo? Cuando a una persona le dices, aquel que ante el altar le juró amarle en las buenas y en las malas, cuando tengan dinero, cuando no lo tengan, cuando tenga salud y cuando estén enfermos, y mirándole a la cara, pero ya no con esa misma amor ni dulzura, sino lleno de furia, le dice, ya no te quiero. Hay otra persona en mi vida y uno sabe la cruz que se vive. El primer elemento, la gloria. Cuando al ingresar así a la lectura en el Evangelio, se nos decía cómo el pueblo se alboroza, se alegra para recibir a Jesús, para recibir a un rey que venía de una manera diferente, un rey que vivía según los preceptos de Dios y no según los preceptos del mundo. El santo de Sales tiene una explicación bien bonita sobre el sentido de Jesús montando al pollino. No al pollo, niños, el pollino se dice al burro joven, no al burro viejo como el padre Marcelo. Y dice que hay 3 características que hay que rescatar en ese pollino. La primera, la humildad. La grandeza del Señor, del Rey de Reyes, pero que no es orgulloso, que no es vanidoso, que no se cree, sino que es sencillo, que es humilde. Si hubiera sido como los poderosos de ese entonces, o los de ahora también, si hubiera sido como los poderosos de ese entonces, hubiera entrado en un carruaje o montado un gran corcel, un caballo fino de raza, pero entra montado en un burrito. Humildad hasta el extremo. Esa humildad de Dios que reconoce que la grandeza no está en Él, sino en Dios. Y hay algunos que somos tan orgullosos, pero tan orgullosos, que creemos que nos merecemos todo. De eso hay un pasaje del burro que se sentía orgulloso porque decía, ve cómo me reciben con las palmas, con los mantos. Y cuando se bajó Jesús, se dio cuenta que no era para él, sino para el que iba arriba. Nosotros somos así a veces. Hablo de los curas, no de ustedes. Orgulloso. Ay, qué lindo. Es que hoy en el mundo, y escúchenme bien los jóvenes, que tanto trabajan por la imagen, hoy en el tiempo del, ¿cómo se llama esto? De esta cuenta de las fotos de los... Bueno, el TikTok es uno, pero eso es más para... Hay el Instagram. Los Instagramers creo que les dicen a los guaguas que les gusta eso, ¿no? Guaguas de mente, porque no solo es de edad. ¿Qué se cultiva en el Instagram, en el Facebook, en todo? ¿Qué se cultiva? La imagen propia. ¿Qué cultivan nuestros gobernantes cuando ponen un letrero más grande y más costoso que la obra que hicieron? Su propia imagen. ¿O no? Claro, el mundo brilla haciendo brillar su imagen. En cambio, el humilde sabe que no somos más que el burro que lleva el Señor. Que no es mi orgullo el que se debe proclamar, que no es mi palabra la que se debe decir. Y eso cada predicador, cada sacerdote tenemos que acordarnos. Cuando terminamos de hablar no decimos palabra del Padre Marcelo, ¿qué decimos? Palabra de Dios, porque nosotros no somos sino el medio. Pero en este mundo que cultiva tanto la imagen, viene un Jesús humilde que no piensa en su imagen, que le importa un bledo, que digan, ve cómo entra montado en un burro. Hoy podríamos decir, ve cómo entra vestido, ve cómo está. ¿Qué importa eso? Yo siempre le digo a la gente, lo que importa es el corazón y la mente y cómo tienes a Dios. No importa el rosario que llevas, no importa la ropa que llevas, importa tu dignidad. Porque también hoy Jesús estaba vestido con una túnica blanca que los miserables de Herodes y su ejército se burlaban, pero esa vestidura blanca era de dignidad.
porque él no había pactado con los sinvergüenzas, como Herodes sí pactó en ese día y se hicieron amigos con alguien que era enemigo. No crean que solo ahora hacen negociados. En esa época ya había. Los enemigos por las injusticias se unían y empezaban a ser amigos, como fue Pilato y Herodes. Igualito que hoy día los sinvergüenzas, que se unen los países para caer en guerra, para matar, que se unen los asambleístas, los jueces, los gobernantes para acabar con los países a costa de su sinvergüenzada. Eso había siempre. Siempre han habido injustos que matan a justos uniéndose con otros injustos. No solo ahora valiéndose de un habeas corpus improcedente y sin derecho a hacerlo. Quienes hemos estudiado un poquito de derecho sabemos que eso no tenía razón de ser, que cuando se sabe dónde está no se puede ir a plantear en otro lado, pero hacen con la ley lo que les da la gana. Voy a ser grosero y torpe, se limpian con la ley. ¿Pero qué se limpian? Su conciencia cochina. Eso ha habido siempre. Jesús no trabajaba en su dignidad. Él era dignidad. No tenía que mostrar la imagen, porque a él la imagen que mostraba era la imagen de la verdad que a muchos no gustaban. ¿Cuántos jóvenes venden su conciencia? ¿Cuántos niños venden su conciencia por quedar bien con los amigos? Son buena gente, pero mienten. Voy a poner 2 ejemplos de esos sencillitos. Cuando, por ejemplo, el joven anda presumiendo, ay, que ya se ha acostado con la novia y es 4 veces más virgen que el padre Marcelo, solo por presumir, para que los otros digan, ay, qué hombre. Si se diera cuenta que no debe presumir esa podredumbre, sino su dignidad. Pero es para mostrar la imagen. Uy, el valiente, el peleador, el orgulloso, el que presume la plata que no tiene, la plata del papá. Todas esas son falsedades. Pero la sociedad brilla en torno a eso. La sociedad brilla en torno a eso. Orgullo, vanidad. En cambio Dios, el Dios pobre, el Dios sencillo, el Dios humilde. También nos dice el Santo de Salmes, el Dios de la obediencia. Y una obediencia extrema que hoy lo vemos reflejado en un evangelio larguísimo, que muchos debieron haber estado diciendo, éramos de venir a otra misa. Se fregaron en todas las misas él mismo. Y nos quejamos de esa largura de evangelio. Pues de esas ya vamos solo 2 con ellos ahí, pero ya desde la mañana voy celebrando con los un poquito más corto nomás desde el otro. Este evangelio no nos veamos con la largura, hacia la final es la vida la que está reflejada aquí, la vida de Jesús. Jesús nos muestra que es obediente al Padre, aunque Él tiene conciencia clara de lo que le está yendo a pasar. Tiene una conciencia tan clara que allí, en el huerto de Getsemaní, llora. Y no llora como usted y yo. Dice que lloró angustiosamente hasta el extremo de derramar sangre. Yo creo que en el peor de los llantos que usted ha tenido, nunca ha llorado sangre, ¿no es cierto? Se dice nomás, lloro sangre porque me dejas, pero no es verdad. Nadie creo que ha llorado sangre. Pues Jesús, para mostrar la angustia, llora sangre, porque sabía lo que esperaba, porque estaba en su mente claro el que le iba a traicionar. Él mismo lo anuncia, y le anuncia porque sabía que había un Judas que era capaz de vencer el amor que le había dado por 30 monedas. ¿Se dan cuenta? Como nosotros. Porque el llanto por Judas y por su traición es el llanto por nuestra traición. ¿Cuánta gente se vende por monedas? Ayer nomás hubo una noticia en el país, un juez vendido, que no será solo por la justicia, les aseguro. Pero también hay gente en la calle vendiéndose por monedas, vendiendo trago, vendiendo conciencias, vendiendo dignidad, vendiendo cuerpos, vendiendo la paz de la familia. ¿O qué creen que pelear por herencias no es venderse también por la plata, vendiéndole al Dios del amor y de la familia? Allá yo sé que eso les ardió a unos cuantos. Cuando el padre Marcelo dijo del juez, algunos dijeron, qué lindo que el padrecito diga. Y cuando le digo de la pelea por las herencias, vos cuando crezcas no pelearás por las herencias. ¿Sabes por qué? Porque el tesoro más grande que te ha dado tu mami es el amor de Dios y el amarse como hermanos y familia. Tú dales lección cuando crezcas
a tanto viejo sinvergüenza que sí se pelea por las cosas, pensando que algo se va a ir llevando en el cajón, y en el cajón solo da el cuerpo, el pellejo y los huesos que se comen los gusanos. ¿Qué te parece? Y así uno me para bola, aunque usted se duerma por el sermón largo, no importa. Ese Jesús que sabía que venía a la cruz. Jesús fue un obrero, un jornalero, se le dice hijo de carpintero, pero no era propiamente la carpintería de hoy. Era el arreglar todo, y sin duda muchas de las cosas que debieron arreglar alguna vez eran los parantes y los travesaños de las cruces. Y él debió haber visto muchas veces morir en la cruz y sabía que era uno de los más infames dolores de muerte que tenía que vivir. Y sabía. Y pienso en nuestras cruces. Muchos sabemos lo que se nos viene a veces, ¿no es cierto? Cuando a una persona le anuncian, usted tiene cáncer. ¿Acaso eso no es un dolor tremendo? Cuando a una persona le dices, aquel que ante el altar le juró amarle en las buenas y en las malas, cuando tengan dinero, cuando no lo tengan, cuando tenga salud y cuando estén enfermos, y mirándole a la cara, pero ya no con esa misma amor ni dulzura, sino lleno de furia, le dice, ya no te quiero. Hay otra persona en mi vida y uno sabe la cruz que se viene. Cuando te toca quedarte sola con hijos, a salir adelante, tal vez porque ni siquiera te dejaron trabajar. Sabes lo que se te viene. Cuando está desahuciado tu esposo, tu padre, tu madre, tu hijo. Anoche terminaba la misa y unos 2 padres jóvenes me venían a decir, padre, ore por mi hija que está en Solca con cáncer. Eso es doloroso. El joven que sabe que le botan del trabajo, que aunque se sacó noches y horas largas de desvelo, no tiene con qué trabajar. Toda esa gente está mirando la cruz y a veces nos da miedo, nos da susto, nos duele. Cuando vemos sufrir a la gente que amamos, esos sufrimientos, esas cosas que nos tocan, y uno quiere botar la toalla, ¿no es cierto? Pues Jesús tuvo miedo. ¿Cómo que Jesús tuvo miedo? Sí, y Jesús es nuestra esperanza, porque si Él fue un ser humano que se debilitó un momento con fragilidad, es nuestra esperanza. Pero Él encontró su fuerza ¿en quién? En 2 cosas, en la oración. Cuando va al huerto, va a orar, y es ahí donde, aunque tiene miedo, le dice al Señor, Señor, si es posible, aparta de mí esta hora amarga que me toca vivir, pero que no se haga mi voluntad, haz tu voluntad, porque la voluntad de Dios, aunque sea en momentos difíciles, aunque sea en momentos tristes, aunque sea en momentos duros, siempre va a ser más sabia que la necedad del mundo, porque la voluntad de Dios siempre va a ser más justa que la injusticia que a veces cometen los injustos del mundo. Esa es una enseñanza que nos da hoy. Obediente hasta la cruz. Y una obediencia que se manifiesta puramente en el amor. Podríamos seguir sacando actitudes de hoy. La traición de Pedro, la traición de Judas, la cobardía de los discípulos que le abandonan, la cobardía del pueblo cómplice que se calla. ¿Cuántos de ellos habrán sido beneficiados por el Señor? ¿Cuántos de ellos que gritaban, crucifícale, crucifícale, debieron haber sido los que recibieron el pan cuando Jesús multiplicó el pan? ¿Cuántos de ellos tal vez eran los ciegos a los que Cristo les permitió ver? Los sordos a los que les devolvió el oído, aquellos mudos que recuperaron el habla y que para no decir gracias fueron capaces de decir crucifícalo. ¿Se dan cuenta? Había muchas de esas traiciones, son las del mundo. Había la impotencia ante el poder, porque los poderosos hacen lo que les da la gana, aunque el resto clame. Y mucho de eso vivió Jesús, amarrado con un solo hombre, rodeado por soldados, pero incapaces de hacer justicia con él. Jesús siente la impotencia y la debilidad de tanta gente pobre. Pienso en tantas madres, en tantos hijos, en tantos hermanos que son víctimas de las injusticias legales en nuestro país y que no tienen el poder para comprar jueces y revertir leyes. Todo eso lo vive Jesús, pero lo vence, y lo vence con amor. Por eso, reflexionemos también en el amor de Dios. Vivir la Semana Santa es vivir la grandeza, sí, la gloria, decía, que va a terminar en la Pascua de Resurrección.
pero es también celebrar la cruz. ¿Saben por qué? Porque sin muerte no hay resurrección, porque sin esfuerzo, sin dejar atrás la vida de pecado, sin renovación, no hay resurrección. Si es que no somos capaces de abandonar aquello que nos ha hecho daño, de dejar este mal, no vamos a resucitar. Pon en la cruz no a Cristo, pon en la cruz no la justicia, pon en la cruz no el amor, pon en la cruz tu pecado, para que muriendo resucites y para que resucitando tengas esa nueva vida. Hoy en la misa de 11, en la misa de 9:30, perdón, antes de venir acá, la de 11, que celebrábamos la misa de bendición de Ramos Campal, yo le decía a la gente, sería bueno meditar en esa actitud de ladrón arrepentido. No dije buen ladrón. Hay muchos exégetas que hablan del buen ladrón. No, ladrón arrepentido. Ningún ladrón es bueno aunque le justifique un juez, si es ladrón. Y en este país hay muchos. Ladrón arrepentido. Cambiemos la palabra. Era ladrón, por eso debo decirlo así. Pero puedo decir también adúltero arrepentido, chismoso arrepentido, corrupto arrepentido, borracho arrepentido, drogadicto arrepentido, etcétera arrepentido. O sea, yo arrepentido. El mérito de este hombre, ¿cuál es? Reconocer, aunque sea al final de su vida, que estaba muriendo en una cruz, víctima de sus injusticias. Jesús estaba en la misma condición, pero ahí hay una diferencia abismal que lo reconoces. Este es un hombre justo, no se merece. En cambio yo estoy pagando las consecuencias de mis propias decisiones. Reconoce que muchas veces tú eres el causante de los males que has acarreado a tu vida o a las personas que tienes. Porque has hecho alianza con el justo, porque no has amado a Dios sobre todas las cosas, porque te ha faltado humildad, porque te ha faltado obediencia a la voluntad de Dios. Reconoce y dile cómo es el ladrón. ¿Qué le dices al ladrón? Acuérdate de mí. No tengo palabras para argumentar. ¿Qué argumento puedes decir cuando has traicionado a las personas que te aman? ¿Qué argumento puedes decir cuando has dejado ir la juventud y la vida a la basura, lo has botado? ¿Qué argumento puedes tener? Absolutamente ninguno. ¿Sabes lo que puedes tener? La humildad de decirle al Señor, apiádate de mí cuando estés en tu reino. Tú que eres amor infinito, obediencia infinita al amor del Padre, para entregarte en la cruz por mí, apiádate de mí. Dame una oportunidad, aunque sea al final de la vida. No es tarde. Le hablaba a este niño porque creo que Dios te ha de dar mucha vida, pero también aquí hay muchas cabecitas blancas. ¿Quién ha dicho que no podemos ser mejores hoy día? ¿Y quién ha dicho que no podemos salir alegres a vivir con el amor de Dios? Transformando nuestra vida. Transformémonos en lo que Dios quiere. Apiádate de mí, Señor. Y la respuesta de Jesús es bella. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no le está pues diciendo porque se va a morir. Si de no, qué chiste. ¿Qué es el paraíso? El lugar de armonía en el que Dios está viviendo y los que viven allí cumplen la voluntad del Padre como lo hizo Cristo. Ese es el paraíso. El cielo es el lugar donde está presente Dios y el infierno es el lugar donde Dios no existe. La ausencia de Dios es el infierno. La presencia de Dios es el paraíso, es el cielo. Y eso puedes empezar en esta vida. Llévalo a tu hogar, llévale a tu familia. Permite que hoy empieces esa nueva vida. No importa tu vida anterior de pecado, reconoce que te has equivocado. Acéptale a Cristo como el Señor de tu vida. No seas como los que el domingo de Ramos le gritaron, Hosana al Hijo de David, y el Viernes Santo le gritaron, crucifícale. Acepta la nueva vida que el Señor te da. Acepta su amor infinito en la cruz para entregarte la oportunidad de ser mejor y de hacer de este mundo un lugar mejor. Porque tenemos dos lugares para estar. O somos el samaritano que carga la cruz ajena y ayuda, o somos el José de Arimatea, que por lo menos ayuda a un muerto a ser enterrado con dignidad. O somos las mujeres que lloran por el dolor de ver a alguien que está sufriendo allí. O somos las personas que apoyamos, que ayudamos, que servimos. O somos los que condenamos, los que golpeamos, los que lastimamos. Son las dos posturas en la vida. ¿Cuál vas a tomar tú antes de que el Señor te lleve? Ojalá sea esa de vivir realmente una Semana Santa.
Una Semana Santa que para nosotros los cuencanos, y con esto termino porque tengo que decirlo, el Evangelio decía que si nosotros los discípulos del Señor callamos, las piedras hablarán. Yo no quiero que las piedras del río Tomebamba, que está aquí al frente, hablen más que yo de lo que debo hablar. Tenemos la mala suerte en Cuenca de celebrar casi siempre la Pascua muy cercano a las fiestas de abril. Y yo ayer miraba, mientras venía por acá, por la Paseo de los Cañaris, es esta, ¿no? Había habido un concierto, algo, ustedes hubieran visto la cantidad de borrachera. Y entre mí me preguntaba, ¿será que porque es la fiesta de abril ya no hay COVID? Y me siento decepcionado, porque para el trago no hay pobreza, porque para el trago no hay carestía de la vida, porque para el trago no hay COVID, porque para hacer las fiestas con trago no hay crisis en las ciudades, pero no hay plata para carreteras, no hay plata para avenidas, no hay plata para educación, no hay plata para salud, no hay plata para generar fuentes de trabajo. Y me pregunto, ¿qué clase de católicos somos? ¿Qué clase de católicos somos? Los católicos tenemos que ser convicción para el mundo, no con las palabras. Nada sacamos hablando de Cristo si no vivimos cristificadamente, o como decía un curita, Jesús mente. Si nosotros empezamos por resucitar, por aceptarle a Dios, ese Dios humilde que no viene contra nosotros, que viene montado en un borrico, pero que no quiere que seamos orgullosos, quiere que seamos humildes como el Padre, en tus manos te encomiendo. Mi vida puerca, mi vida dañada, mi vida equivocada al menos, que te estoy ofreciendo para que me la cambies. Con humildad, ofrécete al Señor, pero cambia. Mostremos que al menos los católicos sabemos que no hay que diferenciar la vida cristiana de la vida social, que nuestra vida deba ser distinta en estos días. Ahí va el compromiso que les dejo a los cristianos. Y sé que yo no soy ojos para todos, no se puede ver sino lo que vi anoche, pero tú tienes una conciencia y no puedes mentirle al Señor. Y al atardecer de la vida, cuando estés como ese ladrón al final, ojalá no te tengas que lamentar que dejaste pasar la vida mintiendo que eres un cristiano. Hoy se necesita cristianos, hoy se necesita católicos que sean luz para que el mundo diga, en verdad, ese es hijo de Dios, porque sabe vivir de una manera diferente al mundo, como lo vivió Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Quiero agradecer infinitamente la presencia de todos ustedes, a todos los que vienen, pero que esto sea complemento para lo que vamos a vivir. No hay que solo escuchar, hay que vivir. Dejémonos encontrar por ese amor de Dios que no le importa la hora, lo que le importa es que digamos, aquí estamos para dejarnos amar por ti. Muchas gracias también a quienes desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus medios de transporte, escuchan también la reflexión. Y ahora quisiéramos hacer juntos la oración a la Madre Buena, pidiendo por la paz. Gracias, Madre, por tu vida. Gracias, María, por tu amor, por traernos la esperanza y darnos al Salvador. Te entregamos lo que somos, pues todo nos dio el Señor. Escucha tú, oh Madre Buena, de tus hijos el clamor. Bendícenos con tu manto, con tu maternal amor. Se fortalece en las pruebas y consuelo en el dolor. Te encomiendo a mi familia, Santa María del Vergel, que en ti nos bendiga el Padre, Madre Buena, Virgen fiel. Amén. Hola amigos de Amantes TV, si llegaste hasta aquí mirando este video, la única forma de apoyarnos es suscribiéndote al canal y compartiendo en tus redes sociales. Que todas estas reflexiones sean de aporte espiritual muy importante para tu familia, para tus amigos, para las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Así es que te invito a que no te quedes aquí sin antes dejarnos tu like y tu comentario. Cuéntanos en qué podemos mejorar.